Bienvenidos. Aquí transformamos historias en experiencias inolvidables, creando audios que te transportan a mundos llenos de emociones y aventuras. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Apóyanos en PayPal o Patreon para acceder a contenido exclusivo. Gracias por ser parte de esta comunidad de soñadores. Capítulo 21. Momento de reflexión. El dinero era un problema enorme en la antigüedad, en la que los magos tenían que vivir en un estado constante de ocultación y guerra. La magia se centraba más en hechizos desastrosos, no en cosas sofisticadas. La gente todavía usaba espadas para luchar, incluso en Gryffindor. Si el dinero no fuera importante y se pudiera hacer cualquier cosa a través de la magia, entonces ahora mismo, los Weasley no tendrían que pensar en la electricidad, la comida y la ropa, y el ministro Fudge no actuaría como un perro frente al dinero. Detrás de la puerta de roble hay una bruja alta de pelo negro que viste una túnica verde esmeralda. Su cabello está fuertemente atado hacia atrás y tiene una mirada seria en su rostro. Les da a los pequeños magos una sensación de que no es fácil tratar con ella a primera vista. Estudiantes de primer año, profesora McGonagall, dijo Hagrid. Gracias, Hagrid, déjamelo a mí. Después de completar la entrega, Hagrid se fue en un instante, mientras que la profesora McGonagall abrió la puerta de par en par, revelando el vestíbulo en la parte trasera que podría acomodar una villa de 3 pisos. Al igual que la fachada del castillo, el vestíbulo es grandioso y majestuoso, como el edificio principal de una catedral. Frente a la puerta hay una lujosa escalera de mármol, y el techo es tan alto que apenas se puede ver la parte superior. Al igual que un castillo Muggle, las paredes del vestíbulo están hechas de enormes piedras. Las paredes de piedra están llenas de antorchas encendidas, que iluminan la sala como si fuera de día. Después de mirar el mobiliario del salón, Liz chasqueó los labios y sus ojos estaban llenos de admiración. Los sucesores y los directores que siguieron de nosotros han cuidado muy bien el castillo y, a juzgar por la decoración del salón y la cantidad de antorchas, a la escuela no le debería faltar dinero. Eso lo tranquilizó. Cuando pensó en la cantidad de antorchas, Liz no pudo evitar sonrojarse. Los pequeños magos que los rodeaban no tenían experiencia de vida. Solo sabían mirar el alto vestíbulo de entrada y hacer exclamaciones de significados desconocidos como "oh" y "ah". De hecho, lo más lujoso eran las discretas antorchas insertadas en el muro de piedra. No costó mucho construir el magnífico castillo, porque los 4 lo construyeron todo con magia. El hechizo de corte cortó las rocas de las montañas circundantes y luego usó la magia de teletransportación para teletransportarlas a la ladera y, finalmente, eran como bloques de construcción. Ponerlos juntos no cuesta nada en absoluto, solo un poco de Gryffindor, jajaja. Si no sabes lo costoso que era la leña y el aceite en esa época. Estos pequeños no tienen idea de cuánto combustible quemarían tantas antorchas en una noche. Como uno de los 4 fundadores que alguna vez tuvieron el poder financiero de la escuela, Liz dijo que esta es realmente una cifra astronómica. Incluso con los recursos financieros de los 4, mirar las facturas de gastos al final de cada mes les daría un dolor de cabeza. El costo del combustible de la antorcha, la comida y la bebida para maestros y estudiantes, el costo de calentar el castillo, el costo de los materiales de pociones, los salarios de los profesores y el personal. Cada consumo hacía que las carteras de todos se desinflaran a una velocidad visible a simple vista. Liz una vez quiso imponer altas tasas de matrícula a todos los estudiantes, pero al final, Hufflepuff le impidió tomar medidas. Helga, ¿tienes alguna idea de dinero? El dinero que gastamos el mes pasado podría comprar un dragón de fuego. Esto sigue siendo un gasto continuo, debemos encontrar una manera de ganar dinero. Entonces quieren cobrar tasas de matrícula a los estudiantes. ¿Estás loco tú o estoy siendo yo la loca? Helga se sonrojó con una rabia poco común. Golpeó el escritorio de Slytherin y dijo ferozmente, muchos estudiantes ni siquiera pueden pagar el dinero. ¿Cómo van a pagar las tarifas? Entonces podemos prestarles dinero primero y ellos pueden devolverlo lentamente después de que se gradúen. Jajajaja, no lo vi venir de ti. Salazar, ¿realmente tienes sangre de goblins corriendo en tu torrente sanguíneo? Hufflepuff, no vayas demasiado lejos. Al ver a Hufflepuff humillándose así, Salazar se puso furioso como un gato al que le habían pisado la cola. ¿No es así lo que dices? ¿Quieres que deje que los estudiantes pidan préstamos para ir a la escuela y luego trabajen para ti o alguno de nosotros durante la mitad de sus vidas después de graduarse?
Jaja, incluso el Goblin más codicioso no esperaba tal tipo de transacción. Estamos enseñando a los nuevos magos del mundo mágico, no estamos creando esclavos para que nos sirvan. Al ver que los dos estaban a punto de pelear, Rowena y Godric se interpusieron apresuradamente entre ellos para separarlos, y luego idearon un plan de compromiso, se pusieron en contacto con los padres de los estudiantes adinerados y les pidieron que donaran a la escuela. Si dona lo suficiente, incluso si su hijo no está calificado para los estándares de ser admitido, aún puede venir y aprender magia. Al mismo tiempo, también decidieron reducir los gastos escolares a través de diversos medios. Por ejemplo, Hufflepuff enseña medicina herbal y también llevaba a los estudiantes a cultivar verduras juntos en los invernaderos del castillo. La clase de espadas y magia de duelo de Gryffindor agregó un contenido de cazar en el bosque que estaba a un lado del castillo. Sin olvidar recoger leña después de cazar, cuando Rowena enseñó alquimia a todos los estudiantes, tuvo que hacer algunos artefactos de alquimia y venderlos. Slytherin también tuvo que encontrar una forma confiable de vender pociones. Las pociones que los estudiantes y él prepararon en la clase de pociones no deben desperdiciarse. Para superar ese momento difícil, se les ocurrieron muchas ideas. Durante un tiempo, incluso las antorchas utilizadas para iluminar por la noche fueron conjuradas por Slytherin. No es que los 4 fundadores sean demasiado tacaños, sino que las personas que no tienen preocupaciones a largo plazo deben tener preocupaciones inmediatas. Ahora todavía se puede sostener con los ahorros de las 4 personas. En el futuro, se previa que la escuela se haría cada vez más grande, con más y más estudiantes, y las 4 fundadores eventualmente se habrían ido de la tierra de los vivos. Entonces, ¿cómo se hubiera mantenido Hogwarts? Una escuela exitosa debe ser capaz de equilibrar sus ingresos y gastos, de lo contrario, terminará quedándose en nada. Deja de estar aturdido, vámonos. Hermione empujó a Harry en la espalda y le hizo un gesto para que siguiera a la profesora McGonagall. Estaba llevando a los estudiantes de primer año a una habitación en el otro extremo del pasillo. ¿No es impactante? Daphne parecía orgullosa. Lisa sintió en silencio, el orgullo persistía en su corazón, incluso haciendo que su rostro se sonrojara. Bien, muy bien, muy bien. Esta es la escuela que fundé, dijo Lisa al mirar el panorama. Al ver lo próspero que era Hogwarts, Lisa estaba tan feliz como un granjero de frutas al ver árboles frutales llenos de fruta. También se acercó deliberadamente a una antorcha, la sintió de cerca y descubrió que en realidad estaba alimentada por grasa en lugar de llamas mágicas. Esto lo sorprendió por la riqueza de Hogwarts. Lo que Rhys no sabía era que con el avance de la revolución industrial, la productividad se había desarrollado enormemente y los consumibles como la grasa ya no eran tan valiosos como lo eran en la Edad Media. El precio de la grasa de manteca de cerdo, un material que puede extraer una gran cantidad de aceite, no es diferente de regalarlo. Usar aceite para encender una antorcha es mucho más económico. El salón a la que la profesora McGonagall llevó a todos no era tan grande. Los estudiantes de primer año se amontonaban y se codeaban entre sí. La tensión llenaba el aire. La profesora McGonagall se aclaró la garganta y dio un breve discurso: Bienvenidos a Hogwarts. El banquete de apertura está a punto de comenzar. Pero antes de que tomen sus asientos, primero debemos llevar a cabo una ceremonia de clasificación para determinar en qué casa entrarán. Esta es la ceremonia más importante de Hogwarts, porque durante los 7 años de escuela, la casa es tu hogar en Hogwarts. Asistirá a clases y vivirá en los dormitorios de la casa con otros estudiantes de la casa como sus amigos y familiares. El nerviosismo de los estudiantes disminuyó un poco y también estaban un poco ansiosos por intentarlo. Todos esperaban con ansias la próxima ceremonia de clasificación. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, cada casa tiene su propia historia gloriosa y ha producido magos y brujas sobresalientes. Durante tus estudios, tu desempeño sobresaliente hará que tu casa gane puntos, y cualquier violación resultará en la deducción de puntos de tu casa. Al final del año, la casa con la puntuación más alta recibirá la copa de la casa, que es un honor muy alto. Espero que aspires a ganarlo sin importar a qué casa te asignen. Trae gloria a la casa. En unos minutos, la ceremonia de selección se llevará a cabo frente a todos los profesores y estudiantes de la escuela. Te sugiero que ordenes y te refresques. Sus ojos recorrieron los rostros de los estudiantes que no estaban tan bien vestidos, causando una conmoción. Todos se ajustaron apresuradamente la ropa para evitar la vergüenza cuando subieron al escenario más tarde.
La profesora McGonagall enfatizó algunas palabras de disciplina antes de salir de la pequeña habitación. Después de que ella se fue, los pequeños magos dieron un suspiro de alivio. ¿Cómo pueden asignarnos con precisión las casas para las que somos adecuados? Les oyó al Potter preguntar a su amigo. Algún tipo de prueba, ¿verdad? Fred dijo que tendríamos que luchar contra un troll, pero espero que estuviera bromeando. El chico pelirrojo tenía una mirada extraña en su rostro. Merlín, espero ir a Gryffindor. Mi madre, mi padre y varios de mis hermanos fueron a esa casa. No sé qué dirían si no fuera a Gryffindor. Aunque los dos hablaban en voz baja, varias personas a su alrededor aún podían escuchar lo que decían. Hermione murmuró en voz baja, espero que me puedan clasificar en Gryffindor. Dicen que es el mejor. Escuché que Dumbledore se graduó allí, pero creo que Ravenclaw tampoco es malo, mejor no ser Hufflepuff. ¿De qué hablan? La casa de Helga, siempre fue una de las mejores casas entre los cuatro. Dijo Rhys en sus pensamientos mientras observaba la escena. Forzó su infelicidad interior, se volvió para mirar a Hermione y exprimió una frase entre sus dientes, no hay distinción entre lo alto y lo bajo entre las cuatro casas principales. ¿De dónde viene el dicho, Gryffindor es el mejor? Como uno de los fundadores de Hogwarts, sintió que era necesario transmitir a los nuevos estudiantes las razones por las que se les enseñaba en cuatro casas separadas. Quieren enseñar a los estudiantes de acuerdo con sus aptitudes para que cada joven mago pueda obtener la educación que sea más adecuada para él, en lugar de crear una relación competitiva entre las cuatro casas principales y distinguir entre superior e inferior. De repente se dio cuenta de que lo de la copa de la casa que la profesora McGonagall acababa de mencionar parecía ser uno de los principales culpables de la difusión de esta idea equivocada. Esto hace que los estudiantes de las cuatro casas principales compitan entre sí, destruye la unidad de la escuela e intensifica los conflictos entre las casas. Es probable que varios estereotipos sean inseparables de ella. Por ejemplo, Hufflepuff es el tipo de casa a la que no le gusta la competencia, por lo que debe tener más dificultades para ganar la copa de la casa. Es inevitable que algunas personas de mente estrecha piensen que Hufflepuff es solo un perdedor. Otro ejemplo son los estudiantes de Slytherin. Las casas que son muy ambiciosas pueden estar demasiado ansiosas por la copa de casas y poner demasiado énfasis en el proceso de competencia, hiriendo los sentimientos entre otras casas. La copa de la casa no era algo bueno, por lo que Rhys decidió encontrar una oportunidad para prohibirla. Pero Dumbledore. Cada casa que representa los ideales de cada uno de los fundadores ha dado a luz a magos muy sobresalientes. Rhys predijo lo que Hermione diría y devolvió sus palabras. Escúchame, no mires a las personas famosas que ha producido la casa. No tiene sentido. El que más te convenga es el mejor. Los estudiantes valientes e intrépidos pueden ir a Gryffindor, los estudiantes que son rectos, leales e indiscutibles pueden ir a Hufflepuff, aquellos que son inteligentes y están más interesados en el conocimiento pueden ir a Ravenclaw, los que quieran ser emprendedores pueden ir a Slytherin. Cada casa tiene sus propias ventajas y desventajas. Hufflepuff, por ejemplo, es el lugar más cálido. La relación entre los compañeros de clase es muy armoniosa. Su salón está muy cerca de la cocina. Ravenclaw es adecuado para niños que deciden ir por la carrera académica. El ambiente de aprendizaje allí es muy fuerte y competitivo, pero siempre habrá gente dispuesta a ayudarte a aprender. Si quieres desarrollarte en el Ministerio de Magia en el futuro, Slytherin es definitivamente el mejor escenario. Tus compañeros de clase y tus mayores son tus mejores ayudantes, pero una vida así está destinada a ser muy agotadora. Piensa detenidamente a qué tipo de casa quieres ir y qué tipo de vida quieres vivir. La voz de Rhys era un poco más alta y muchas personas escucharon sus palabras, con destellos pensativos en sus ojos. El chico pelirrojo que acababa de charlar con Potter también parpadeó, acaba de escuchar vagamente que el salón Hufflepuff parecía estar muy cerca de la cocina. Pero si le dieran a elegir, aún preferiría ir a Gryffindor. Neville escuchó las palabras sobre la relación armoniosa entre los compañeros de clase de Hufflepuff, lo que lo hizo sentir un poco conmovido. De repente, hubo un estallido de exclamaciones y gritos desde el final de la línea. Rhys levantó la vista y vio a unos 20 fantasmas translúcidos de color blanco perla que emergían de repente de la pared detrás de los estudiantes de primer año. Estaban discutiendo sobre algo y casi no se dieron cuenta de la nueva vida en la habitación. Yo digo que deberíamos darle otra oportunidad. Madre mía, no le hemos dado suficientes oportunidades a Pips. Pero,
¿Cuál es el resultado? Los ojos de Rhys se abrieron de repente porque vio a alguien familiar para él en el fantasma. Vio a su alumno, Baldo. Era un joven muy talentoso con buenos antecedentes. Su único defecto era que tenía un temperamento algo impaciente. Después de graduarse de Hogwarts, rechazó un trabajo bien remunerado y se quedó en la escuela. Casi todos pensaban que era el sucesor de Salazar Slytherin. Después de que Salazar se fue, se hizo cargo de la administración de la casa Slytherin. ¿Quién hubiera pensado que los dos se volverían a encontrar de esta manera? Viejos y jóvenes, la vida y la muerte, las dos personas que originalmente estaban estrechamente relacionadas ahora son lados completamente opuestos. Es un reencuentro inesperado. Casi no había diferencia con la apariencia en su memoria. Todavía se veía tan delgado como antes, pero se veía demacrado y ya no tenía la sensación de ánimo que tenía cuando estaba vivo. Tenía los ojos negros muy abiertos y su cuerpo estaba cubierto de manchas de sangre plateadas. Rhys notó que los otros fantasmas se mantenían alejados de él, pareciendo tenerle miedo. Los fantasmas salieron y desaparecieron por la pared opuesta. La profesora McGonagall también regresó. Pidió a los estudiantes que se alinearan en fila india para asistir a la ceremonia de clasificación. La ceremonia de selección se llevó a cabo en el auditorio. Después de ingresar, sin mencionar a los nuevos estudiantes, incluso uno de los fundadores de Hogwarts se sorprendió. ¿Cómo puede haber un lugar tan mágico, maravilloso y magnífico en el mundo? Los alumnos de otros años de la escuela ya estaban en 4 largas mesas de madera maciza. Había platos y copas de oro sobre la mesa, centelleantes e iluminados por miles de velas que flotaban en el aire, a juzgar por la vista de Rhys, todas estaban hechas de oro. Hay otra mesa larga en la parte superior del auditorio, que es donde se sientan los maestros. También está equipado con vajilla de oro. La respiración de Rhys se aceleró. La situación financiera de la escuela es realmente buena. Es tan bueno que los fundadores ni siquiera podían imaginarlo. En su tiempo, solo los 4 usaban vajillas de oro, los profesores ordinarios usaban platos de plata y todos los estudiantes usaban platos de cobre. A pesar de lo rico que era Slytherin, nunca pensó que un día casi 1000 maestros y estudiantes de Hogwarts podrían comer con vajilla de oro. No pudo evitar levantar la vista y vio estrellas centelleando en el techo negro aterciopelado. Esta cúpula de cielo estrellado era exactamente igual que hace 1000 años. Capítulo 22. La profesora McGonagall dirigió a los estudiantes de primer año cerca del escenario de los profesores y les pidió que se alinearan en fila frente a todos los estudiantes de último año. Rhys podía sentir los ojos del profesor sobre ellos desde atrás. En este momento, todos los estudiantes y fantasmas en el gran salón también los estaban mirando. Atrapados entre miles de ojos, muchos estudiantes de primer año comenzaron a sudar por detrás. Rhys no solo notó que la cúpula del gran salón era inusual, Hermione también miró hacia arriba para observar el techo por un momento, y luego susurró, el techo aquí ha sido encantado y se parece al cielo exterior. Leí sobre ello en Hogwarts, una historia. Sí. Convino Rhys, hay un hechizo extremadamente poderoso lanzado sobre la cúpula, que fue lanzado por los 4 fundadores juntos. Puede ser consistente con el cielo exterior, y los magos poderosos habilitados después de cada cambio de mando directivo también pueden cambiar las condiciones climáticas en la cúpula. Entrecerró los ojos, miró la cúpula y agregó, si alguien con motivos ocultos ingresa al castillo, el clima en el techo también empeorará. ¿En serio? Nunca se menciona en el libro. Hermione se sorprendió. No esperaba que el techo del gran salón pudiera tener tal efecto. Si se trata de un clima sincronizado, ¿por qué molestar a los 4 fundadores para hacerlo juntos? Esto es confidencial, y solo el nivel de director y subdirector adjunto deberían de saber. Rhys dijo con una sonrisa en su rostro, esto fue dado por los 4. Uno de los preciosos legados dejados para los futuros estudiantes es parte del sistema de defensa del castillo de Hogwarts. Entonces, ¿cómo lo supiste? Mientras Rhys y Hermione conversaban, la profesora McGonagall se acercó a ellos. La bruja de rostro severo sostiene un taburete cuadrado en una mano y un sombrero de mago puntiagudo en la otra. Colocó suavemente el taburete de 4 patas frente a los primeros años y colocó el sombrero de mago en el taburete. Rhys miró el viejo sombrero remendado y andrajoso con una expresión complicada. Oh. Nadie ha lavado este sombrero en 1000 años. Casi no pudo contener el deseo de quejarse.
La idea de ponerse este sombrero en la cabeza que no se había lavado durante cientos de años le puso la piel de gallina. No es de extrañar que los sucesores no se atrevan a limpiar el sombrero seleccionador. Si el sombrero se daña, ¿quién clasificará a los nuevos estudiantes? El sombrero seleccionador, que lleva la voluntad de los 4 fundadores, nunca ha asignado a los estudiantes a la casa equivocada. Es la encarnación de la voluntad de los 4 fundadores. No todos los directores de la escuela tienen la capacidad de recrear el sombrero seleccionador, y la voluntad de los 4 fundadores contenida en el sombrero seleccionador original no se puede reproducir. Con el tiempo, no limpiar el sombrero seleccionador se ha convertido en una tradición de Hogwarts, heredada por generaciones de directores. Después de que se colocó el sombrero seleccionador en el taburete, se abrió una amplia grieta en el ala y luego el sombrero cantó. Oh, podrás pensar que no soy bonito, pero no juzgues por lo que ves. Me comeré a mí mismo si puedes encontrar un sombrero más inteligente que yo. Puedes tener bombines negros, sombreros altos y elegantes. Pero yo soy el sombrero seleccionador de Hogwarts y puedo superar a todos. No hay nada escondido en tu cabeza que el sombrero seleccionador no pueda ver. Así que pruébame y te diré dónde debes estar. Puedes pertenecer a Gryffindor, donde habitan los valientes. Su osadía, temple y caballerosidad ponen aparte a los de Gryffindor. Puedes pertenecer a Hufflepuff, donde son justos y leales. Esos perseverantes Hufflepuff de verdad no temen el trabajo pesado. O tal vez a la antigua sabiduría de Ravenclaw, si tienes una mente dispuesta, porque los de inteligencia y erudición siempre encontrarán allí a sus semejantes. O tal vez en Slytherin harás tus verdaderos amigos. Esa gente astuta utiliza cualquier medio para lograr sus fines. Así que pruébame. No tengas miedo. Y no recibirás una bofetada. Estás en buenas manos, aunque yo no las tenga. Porque soy el sombrero seleccionador. Signo de exclamación doble. Esa gente astuta utiliza cualquier medio para lograr sus fines. Bueno, es cierto en parte, pero no es el vocabulario lo que indica una mala impresión, no en las personas sabias sino en los niños pequeños que tenían un prejuicio de ese tipo de palabras. Si las cosas siguen así. Sus ojos estaban llenos de incredulidad, giró la cabeza y le habló a Daphne, que estaba de pie a su lado. El sombrero seleccionador organizará la casa Slytherin así y a nadie le importará. ¿Qué significa usar cualquier medio? ¿No debería decir por medios gloriosos? Las otras 3 casas tienen cosas buenas que decir, la casa se ha vuelto así. Vamos a hablar de astutos escenógrafos aquí en la casa Slytherin. Así que ponme. No tengas miedo. Y no te metas en un lío. Estás en buenas manos, aunque yo no tengo ninguna, porque soy una sombrero pensante. Finalmente entendió que, dado que se fue temprano con malos términos, menores con sus amigos, las otras 3 personas deben haber manipulado el sombrero después de que se fue. Se puede ser más neutral y objetivo. Esta es una ceremonia de clasificación, no puedes decir algo agradable. Daphne lo pensó y sintió que había algo mal con la letra del sombrero seleccionador, pero parecía ser cierto. Tampoco mintió. De hecho, la casa Slytherin ha dado a luz a muchas personas insidiosas y astutas a lo largo de los años. Desde que se presentó al misterioso hombre, la reputación de la casa ha empeorado aún más. Al ver que incluso un Slytherin acérrimo como Daphne sintió que el sombrero seleccionador no estaba mintiendo, Liz no pudo evitar suspirar. ¿Por qué es tan mala la reputación de la casa?, se preguntó Liz después de despertar. Liz no tenía un objetivo claro. Ahora que tiene uno, decide revertir la reputación de la casa Slytherin. En ese momento, la profesora McGonagall sostenía un rollo de pergamino en su mano y dio unos pasos hacia adelante. Quien quiera que llame por mi nombre ahora se pondrá el sombrero, se sentará en el taburete y esperará la clasificación. Su voz resonó en el auditorio. Hannah Bott. Hufflepuff. Gritó el sombrero. Susan Bones. Hufflepuff. Un nombre tras otro salió de su boca, y la cola frente a la mesa del personal se redujo gradualmente. Neville Longbottom fue llamado al frente. Hubo silencio durante un rato después de que le colocaron el sombrero seleccionador en la cabeza. El sombrero parecía tener algunos conflictos con Neville, y comenzó a comunicarse con Neville. Después de que Neville se sonrojó y sacudió la cabeza con firmeza, el sombrero gritó el nombre. Hufflepuff. La decisión del sombrero seleccionador no sorprendió a quienes conocían a Neville.
No es normal que vaya a Hufflepuff. Si se expusiera la conversación entre el sombrero seleccionador y él, muchas personas se sorprenderían. El sombrero seleccionador en realidad pensó que podía elegir entre Gryffindor y Hufflepuff, y fue Neville quien insistió en ir a la casa Hufflepuff, por lo que el sombrero seleccionador lo clasificó en Hufflepuff. Hermione Granger y Daphne Gringras están delante y detrás la una de la otra. El sombrero seleccionador tomó la decisión de clasificar a Daphne en Slytherin casi tan pronto como tocó su cabeza, pero fue más lento decidirse por Hermione. Unos 3 minutos más tarde, el sombrero seleccionador la llevó a la casa Ravenclaw. Tal vez era una ilusión, pero Ri sintió que la niña le guiñaba un ojo antes de caminar hacia la larga mesa de Ravenclaw House. Ri se dio cuenta de que Hermione inicialmente sintió que Gryffindor era la mejor debido a Dumbledore. Quería entrar en Gryffindor, tal vez porque era la mejor casa. Ahora puede enfrentarse a su propio corazón y elegir la casa que más le convenga, lo que hace muy feliz a Rhys. Poco a poco, el apellido del estudiante pasó de la G de Granger a la L de Lint, Rhys Lint. Al ver a la profesora McGonagall gritando su nombre, Rhys se acercó al taburete de 4 patas y se sentó. La profesora McGonagall caminó hacia él, y justo cuando estaba a punto de ponerle el sombrero en la cabeza, Rhys le extendió la mano, le quitó el sombrero seleccionador de la mano y se puso el sombrero a sí mismo. Sombrero, no sé si todavía te acuerdas de mí. Incluso froté tu cuerpo cuando eras un pequeño niño en las manos de Godric. Antes de ponerse el sombrero, un pensamiento desagradable cruzó de repente por la mente de Rhys. Capítulo 23. Aunque en la antigüedad, los fundadores no discriminaban en función de la edad. Pero la mayoría de los pequeños magos se unieron el primer año después de su ceremonia de mayoría de edad, es decir, a los 14 años, que se consideraba una buena edad para que los niños nobles muggles también fueran a sus escuelas. El tamaño del sombrero seleccionador era un poco demasiado grande para Rhys, que aún no era un adulto, sin mencionar que los niños en la antigüedad eran mucho más altos y voluminosos, por lo que el sombrero fue diseñado así. Después de ponerse el sombrero seleccionador, el sombrero se deslizó hacia abajo y cubrió sus ojos. La oscuridad se apoderó de él, cortándolo del contacto visual con el mundo exterior. Después de ponerse el sombrero, Rhys descubrió que no estaba tan sucio como parecía e incluso era bastante cómodo. Incluso percibió débilmente el aroma residual de Godric, lo que casi lo hizo volver a caer en viejos recuerdos. Una voz débil sonó en su oído. Una sensación familiar, muy familiar. Incluso si era un susurro, no impidió que Rhys escuchara el tono de sorpresa en la voz del sombrero seleccionador. Es bueno estar familiarizado contigo. Rhys pensó en silencio. Oh, Dios mío. El sombrero se volvió un poco rígido y el ala originalmente blanda se volvió tan apretada como una diadema, lo que hizo que le doliera la cabeza a Rhys. Increíble, increíble. El sombrero seleccionador parecía haberse convertido en un repetidor, repitiendo solo una frase. Rhys notó algo extraño en el sombrero seleccionador. Parece haber cambiado mucho desde que era uno de los profesores. Rhys no ocultó sus pensamientos, por lo que esta idea fue naturalmente conocida por el sombrero seleccionador y rápidamente respondió, varios otros adultos me dieron algo de formación. Enseñarte a hablar mal de la casa Slytherin. Sombrero seleccionador. Por favor, perdona mi ignorancia. Comenzó a disculparse sin dudarlo. No importa. La reputación de Slytherin es culpa de las nuevas generaciones. Todo terminará aquí porque yo estoy aquí. Rhys no culpó de toda la culpa al sombrero seleccionador. Después de todo, era solo un sombrero parlante. Es todo. La reputación de Slytherin definitivamente cambiará. El sombrero seleccionador estuvo de acuerdo de inmediato. Mientras estés aquí, la casa Slytherin volverá a ser como lo fue hace 1000 años. ¿Todavía quieres mirar mis recuerdos para decidir a qué casa quiero ir? Sería fácil para Rhys sellar su corazón con magia, pero decidió no hacerlo. En cambio, abrió su corazón al sombrero seleccionador. Puedes verlo como quieras, no me importa. Pero, ¿cómo podría el sombrero seleccionador tener el coraje? El recuerdo del gran hombre frente a él estaba más allá de su propia capacidad para curiosear. Cuando entró en contacto por primera vez con Rhys, sintió que el alma frente a él era un poco familiar. Pero después de un contacto más cercano, cuanto más miraba al joven frente a él, más se sentía como si fuera un viejo amigo. Alguien a quien no puede permitirse ofender.
No se atrevió a pensar más en ello. Como sombrero, el sombrero seleccionador estaba en realidad un poco sudoroso en este momento. Jaja, por favor no bromee, señor, ¿cómo puedo yo, un simple sombrero, decidir a qué casa debe ir usted? El sombrero seleccionador sonrió tímidamente. Si el hombre frente a él no puede ingresar a Slytherin, entonces la casa Slytherin simplemente debería disolverse y dejar de existir. ¿Has visto alguna vez a las 3 otras personas durante los 1000 años que permaneciste en la escuela? Cuando Rhys hizo esta pregunta, no había fluctuación emocional en la superficie, como si preguntara algo tan trivial como, ¿has comido? Pero si entras en su corazón, naturalmente encontrarás algo extraño. El sombrero seleccionador guardó silencio. Está bien. En lugar de detenerse en el tema, Rhys dejó que el sombrero seleccionador lo mantuviera en secreto. Por supuesto, por supuesto. En otras palabras, no hay manos ni pecho, de lo contrario, el sombrero seleccionador le habría dado unas palmaditas en el pecho como garantía. Hablaron de las 3 personas restantes de su grupo. Afortunadamente, la conversación entre el sombrero seleccionador y Rhys fue una charla privada, de lo contrario, todos los maestros y estudiantes de la escuela se habrían sorprendido por la actitud de Rhys y el tono del sombrero seleccionador. Ante él, ¿quién se atrevería a gritar sobre este tesoro de la escuela? Después de charlar brevemente con el sombrero seleccionador, Rhys terminó la conversación, y el sombrero seleccionador finalmente fue liberado y gritó con la voz firme y más fuerte, Slytherin. En el momento en que se gritó la palabra Slytherin, el sombrero seleccionador se quedó sin fuerzas, como si toda su fuerza hubiera sido drenada de su cuerpo. Cuando la profesora McGonagall lo volvió a tomar en sus manos, se sorprendió al descubrir que el sombrero se había mojado. Aunque Rhys era una cara desconocida, estruendosos vítores estallaron desde la mesa de la casa Slytherin. Los estudiantes de Slytherin también saben que no son populares con las otras 3 casas. Ravenclaw puede estar bien, pero los jóvenes magos de Gryffindor y Hufflepuff realmente los odian. Este factor externo los impulsó a estar más unidos. Independientemente del origen del pequeño mago de aspecto sobresaliente frente a él, mientras pueda venir a Slytherin, vale la pena celebrarlo. En cuanto a lo que sucederá a continuación, ese es un asunto para más adelante y no está reñido con su celebración ahora. Incluso Malfoy aplaudió 2 veces con una cara seria. Ocultó sus emociones, no porque pensara en lo que Rhys dijo, sino porque simplemente no quería que los demás supieran que había sufrido una pérdida a manos de Rhys. Daphne fue la que aplaudió con más fuerza. Aplaudió muy fuerte y su rostro se puso rojo. Ella no consideraba a Rhys como un estudiante ordinario de primer año. ¿Podría un estudiante de primer año tener sus habilidades mágicas? La mayoría de los graduados no están en este nivel. Su padre también dijo que los accesorios mágicos que le vendió eran cosas muy preciosas y raras, que fueron de gran ayuda para la enfermedad de su hermana. Entonces, si llego a conocerlo mejor, podré conseguir accesorios más preciosos. Quizás la enfermedad de mi hermana se pueda curar. Esto fue lo que pensó después de ver a Rhys en el tren. Sería genial ser compañero de clase de un mago como Rhys. Este es su pensamiento ahora. Algunas emociones indescriptibles se estaban gestando en su corazón. Al ver a Rhys bajar del escenario, rápidamente se hizo a un lado para hacerle un espacio. Gracias. Rhys caminó hacia el espacio que Daphne hizo para él y se sentó, y luego observó la ceremonia de clasificación con los estudiantes de Slytherin circundantes. Weasley, Parkinson, Patil. Harry Potter. Los estudiantes de Hogwarts de repente se animaron y centraron su atención en el delgado niño de cabello negro. ¿Crees que vendrá a Slytherin?, preguntó Daphne en voz baja. ¿Por qué crees que vendrá a Slytherin? Rhys estaba un poco sorprendido. No vio ningún temperamento en ese Potter que encajara con la casa Slytherin. Bueno, será algo bueno si tenemos a Potter. Los estudiantes de otras casas no siempre dirán que Slytherin es la cuna de los magos oscuros. Daphne hizo un puchero y murmuró en voz baja. Era obvio que ella también guardaba rencor contra la mala reputación de la casa. En realidad, ¿a quién no le importa? ¿Qué pequeño mago querría ir a una casa con la reputación de ser un potencial mortífago? Si el chico que vivió también fuera un Slytherin, la popularidad de la casa podría mejorar. Desafortunadamente, la hermosa idea se hizo añicos por completo con un fuerte Gryffindor. Mirando a los Gryffindors animando al otro lado del gran salón, muchos estudiantes de Slytherin no pudieron evitar tener miradas de decepción en sus rostros.
Muchos estudiantes de Slytherin incluso les contaron en voz alta a los nuevos estudiantes la legendaria historia de las 7 copas de casas consecutivas de la escuela que alguna vez estuvieron en sus manos. Cuando el último estudiante nuevo llamado Blaise Sabini fue seleccionado en Slytherin, la ceremonia de clasificación finalmente terminó. Después de que la profesora McGonagall enrolló el pergamino, recogió el sombrero seleccionador y se fue, el director Dumbledore se puso de pie. Capítulo 24. Al ver al director ponerse de pie, muchos estudiantes de primer año de familias Muggles no pudieron evitar temblar. Afortunadamente, el director de esta escuela de magia no se comportó como los directores de las escuelas Muggles y no los molestó con un discurso aburrido. El discurso del nuevo semestre del director Dumbledore fue tan corto que difícilmente podría llamarse discurso. Bienvenidos. Dijo, bienvenidos a Hogwarts para comenzar el nuevo año escolar. Me gustaría decir unas palabras antes de que comience el banquete, gracias y que disfruten de tu comida. Volvió a sentarse. Siento que el profesor Dumbledore es una persona rara. Daphne no entendió el significado de las palabras de Dumbledore. No pudo evitar querer quejarse con Rhys sobre este extraño anciano. Sí. Rhys asintió. Estaba a punto de decir algo, pero quedó deslumbrado por los suntuosos platos que de repente aparecieron frente a él. En un abrir y cerrar de ojos, el plato frente a él estaba lleno de comida, roast beef, pollo asado, chuletas de cerdo, chuletas de cordero, salchichas, bistecs, papas hervidas, papas al horno, papas fritas, pudines de Yorkshire, brotes de guisantes, zanahorias, salsa, salsa de tomate, incluso caramelos duros de menta que no encajaban con el resto de la comida. Incluso Salazar Slytherin, que prestaba atención a la pompa y el lujo, rara vez celebra un banquete tan grandioso. Las diversas especias introducidas en Europa a lo largo de los milenios hicieron que estos platos fueran aún más deliciosos que las cenas de la era Slytherin. Rhys incluso se quedó un poco aturdido por un momento. ¿Es esta el poder financiera de Hogwarts actual? No pudo evitar quedar impresionado por la riqueza de Hogwarts nuevamente, y se sintió feliz al mismo tiempo. Sintió como si los árboles frutales plantados en el pasado estuvieran llenos de frutos. Por supuesto, y esto es normal. Un anciano sentado en diagonal frente a Rhys escuchó el suspiro de Rhys y no pudo evitar mostrarle. En el futuro, puedes comer ingredientes como este todos los días, tarde o temprano comenzarás a aburrirte. Es aburrido porque la escuela solo cocina comida británica la mayor parte del tiempo. Mientras hablaba, hizo una mueca, lo que provocó un estallido de risa. Todo el mundo conoce el contenido de oro de la cocina británica, algo que solo es raro para las antigüedades antiguas como Rhys que solo lo disfrutaron hace 1000 años. ¡Qué lástima! La cocina solo sabe cómo cocinarlos. El mayor chasqueó los labios, luciendo extremadamente arrepentido. Le escribiré a mi padre para responderle. Mi padre es uno de los miembros de la junta directiva de los directores de la escuela. Sus palabras tienen cierto peso. Definitivamente hará que la cocina cocine más platos de los EU o agregue algunas especias indias. Malfoy quería presumir, se enfatizó la palabra, miembro de la junta de directores de la escuela, y observó en secreto la reacción de Rhys, quería ver la molestia y el miedo en el rostro del tipo. Draco pensó en su corazón que si Rhys se disculpaba sinceramente con él, como heredero de la familia Malfoy, sin duda lo perdonaría generosamente y le daría la oportunidad de seguirlo. El talento es raro, y un mago como Rhys está calificado para estar detrás de él, siempre que sea al menos un mestizo. Sin embargo, Rhys no pareció escuchar lo que dijo en absoluto. En este momento, se estaba concentrando en destruir la pechuga de roast beef frente a él. Draco Malfoy sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el aire. Rhys tenía buen oído, por lo que naturalmente escuchó lo que dijo Malfoy, pero no se lo tomó en serio en absoluto. Directores. ¿Cuál es el trabajo de los directores de las escuelas? Este puesto se estableció originalmente para recaudar fondos operativos para la escuela. ¿Qué sentido tiene estar orgulloso de una posición como aprovecharse de los demás? Pequeño, ¿realmente no crees que una billetera parlante pueda interferir con el funcionamiento de Hogwarts, verdad? Lo que Rhys no sabe es que con el desarrollo de la escuela, la interferencia de los directores de la escuela en el funcionamiento de la escuela aumenta día a día. La junta escolar actual no es la bolsa de carne y sangre humana de hace 1000 años. La junta directiva de la escuela de hoy teóricamente tiene el poder de suspender al director, pero nadie lo ha intentado nunca. Para cuando todos habían llenado sus estómagos con una gran pila de papas,
carne asada y salchichas, el resto de la comida en los platos desapareció y los platos, cubiertos y tenedores volvieron a estar tan brillantes como siempre. Después de un tiempo, varios sabores de helado, pudín, pastel, bizcocho de chocolate, rosquillas de mermelada fritas y otros postres llenaron la mesa. Rhys tomó un poco de cada uno. Naturalmente, la conversación giró en torno a sus familias. Mi nombre es Daphne Greengrass, y mi padre es Sheima St. Henry Greengrass. Daphne se presentó a las personas que la rodeaban mientras cortaba el pudín frente a ella de una manera elegante. En este momento, ella es tan elegante como un cisne y tan orgullosa como un pavo real. Greengrass. Tan pronto como salió este apellido, los ojos dirigidos hacia este lugar instantáneamente se volvieron un poco más impresionantes. Esta es una de las familias más antiguas del mundo mágico. Ha sido próspera durante miles de años, más que la historia de Hogwarts. Incluso en la casa Slytherin, donde hay mucha sangre pura, la línea de sangre de la familia Greengrass es superior y son sangre pura entre los sangre pura. Después de todo, las historias de fortuna de muchas familias de sangre pura no resisten el escrutinio. Estudiantes de primer año, tú. El anciano que se quejó de la cocina antes miró a Rhys, que estaba sentado junto a Daphne y se concentraba en destruir los postres. Después de saber que era la hija de la familia Greengrass, Rhys sentado junto a Daphne era un poco desagradable. Yo. Rhys levantó la cabeza, un poco confundido. La razón de su confusión es simple. De hecho, es de sangre pura, pero su verdadero apellido es Slytherin, lo que lo convierte en una existencia de sangre negra. Rhys también es un mago de sangre pura. Antes le vendió 2 objetos mágicos muy raros a mi padre. Mi padre dijo que solo se pueden encontrar en familias de magos que se han transmitido durante mucho tiempo. Daphne conocía los secretos de la tradición de la casa Slytherin, por lo que tomó la iniciativa de salvar a Rhys. Es así. Los Slytherins de los alrededores estaban bastante sorprendidos. Lo pensaron en sus mentes durante mucho tiempo, pero no pudieron encontrar ningún rastro de la familia llamada Lint. Pero con el respaldo de Daphne, solo podían creer que la familia Lint era una familia discreta y solitaria, tal vez de algún lugar remoto. ¿Qué artefactos? Volveré y le preguntaré a mi papá. A lo mejor tengo uno en casa. Malfoy, que estaba sentado no muy lejos, asomó la cabeza. Estaba decidido a hacer algo. No creía que Rhys pudiera eliminar ningún accesorio mágico precioso. Desde que Daphne lo mencionó, rompería la cazuela y preguntaría qué tipo de tesoro era el que podía hacer que el jefe de la familia Greengrass lo elogiara tanto. Sin embargo, las palabras «solo se puede encontrar en familias de magos que se han transmitido durante mucho tiempo» realmente despertaron su vanidad. Si su propia casa del tesoro la tuviera. Artefactos que calman a los malos espíritus y atraen tranquilidad a las personas. Al ver que todos parecían estar muy interesados en este tema, Daphne describió brevemente los nombres y funciones de los 2 accesorios. Después de escuchar las palabras de Daphne, las cejas de Malfoy se fruncieron. Nunca había oído hablar descripciones de esos 2 artefactos. Entonces, Malfoy, ¿tienes estas 2 cosas en el almacén de su familia? Mi hermanita ha estado enferma desde que era una niña y necesita estos 2 objetos artefactos mágicos para aliviar su dolor. Si tienes algo reservado, espero que puedas desprenderte de él. La cara de Malfoy gradualmente se puso roja como un cangrejo en un vapor. Respiró hondo, y al final, solo pudo sostener una frase: escribiré y le preguntaré a mi padre. Después de eso, se concentró en su postre. No terminó el trozo de pastel en su plato hasta que se retiró el postre. Capítulo 25. Después de que se retiraron los postres, Dumbledore se puso de pie nuevamente y el silencio volvió al restaurante. El director Dumbledore habló brevemente sobre algunas precauciones en la escuela y enfatizó que, este año, el corredor del 3er piso en el lado derecho está fuera de los límites para todos los que no desean morir de una muerte muy dolorosa. Algunos estudiantes pensaron que el director Dumbledore estaba bromeando, pero a juzgar por las expresiones serias en los rostros de la mayoría de los estudiantes, tomaron en serio lo que dijo Dumbledore. Mientras el profesor Dumbledore hablaba, Rhys miró cuidadosamente a los profesores en el banco. En su opinión, el personal docente de Hogwarts este año es bastante bueno. Hay varios profesores que exudan fuertes fluctuaciones mágicas, que fueron suficientes para ayudar en la guerra civil entre magos y muggles incluso hace 1000 años. La profesora McGonagall,
que lo llevó a la clasificación, otro profesor bajito que parecía poseer una parte de sangre de Goblin, una bruja de mediana edad que a primera vista se parecía mucho a Hufflepuff, y un hombre de pelo negro grasiento y nariz ganchuda, un mago de mediana edad con piel cetrina que lleva un turbante. Aparte de Dumbledore, estas 4 personas son los magos con la magia más poderosa circulando a su alrededor dentro de la sala. En cuanto a Dumbledore, cuando Aris lo miró con sus ojos desnudos, solo pudo ver a un anciano sonriente y amable con barba blanca. Una vez que use el hechizo de detección mágica, tendrá una sensación de ardor como mirar directamente al sol. Es el mago más fuerte que ha conocido desde su despertar. Incluso si se enfrenta al Gryffindor del pasado, es posible que no esté en desventaja, en el sentido del poder mágico, por supuesto, pero teniendo en cuenta su edad y condición física, casi no hay necesidad de preocuparse por quién será el ganador. Aris tuvo contacto visual con Dumbledore una vez durante el banquete. En ese momento, vio un par de ojos azules tan profundos como un lago. Parecían tener algún tipo de magia, atrayendo a la gente para que cayera profundamente en los ojos. Este contacto solo duró un momento antes de ser interrumpido. El profesor Dumbledore golpeó la copa frente a él con una cuchara dorada como un brindis por Aris. Entre los profesores, a excepción de Dumbledore, el profesor de nariz ganchuda y el profesor sentado a su lado con un turbante púrpura impresionaron más a Aris. El poder mágico exudado por el profesor de nariz ganchuda tenía una sensación fría e indiferente. Sin embargo, después de una cuidadosa degustación, Aris descubrió que su poder mágico podía dar a las personas la ilusión de fuego ardiente. El profesor con el turbante morado fue lo que más sorprendió a Aris. Le dio a Aris una vaga sensación de incomodidad, pero no podía decir cuál era el problema. Decidió buscar una oportunidad para observarlo de cerca en el futuro. Mientras Dumbledore contaba las reglas de la escuela, también había entrometidos entusiastas en las largas mesas de cada casa presentando a los profesores de la escuela a los nuevos estudiantes. Debido a su noble apellido, Daphne recibió una recepción muy cálida. Aris, que estaba sentado a su lado, también se benefició del privilegio y escuchó mucha información. Ese es el profesor Severus Snape, el jefe de nuestra casa. Aunque parece difícil llevarse bien con él, es el mejor para los estudiantes de su casa. Mientras no lo contradigas cara a cara y hagas el trabajo que él da, estarás bien. E incluso si cometes un error, siendo un Slytherin, no serás castigado con demasiada dureza. Además, no subestimes al profesor Flitwick. Se dice que una vez ganó la competencia de duelo cuando era joven. Ese de ahí es el profesor Quirrell. Solía enseñar estudios muggles en la escuela. Según información confiable, va a enseñar defensa contra las artes oscuras este año. Parece bastante tímido para ser un profesor de artes oscuras, y dijiste que solía enseñar a los muggles. Ejem. Dumbledore se aclaró la garganta y las voces de la audiencia disminuyeron. Ahora, antes de que todos se vayan a la cama, cantemos juntos la canción de la escuela. Dijo Dumbledore en voz alta. Canción. Hogwarts tiene una canción ahora. Originalmente querían crear una canción, pero luego se dieron por vencidos porque no pudieron encontrar una canción adecuada. Inesperadamente, las generaciones posteriores se hicieron cargo de su voluntad. Esto es realmente bien. Todo el cuerpo de Aris se emocionó. Ajustó su postura, se enderezó la túnica y se sentó derecho, preparándose para escuchar la canción escolar de Hogwarts. Lo que Aris no notó fue que las sonrisas de otros profesores parecieron congelarse después de escuchar las palabras de Dumbledore. Dumbledore movió su varita y una larga cinta dorada salió volando de la varita, retorciéndose y enrollándose como una serpiente sobre la mesa alta del comedor, formando líneas de texto. Cada uno elige una melodía que le guste. Dijo Dumbledore, prepárense y canten. Se quedó atónito con la canción escolar, coro, de los maestros y estudiantes de Hogwarts. Todos tenían su propia melodía, cuando se combinaban, formaban un sonido que adormecía el cuero cabelludo, como si su cabeza estuviera empapada en un montón de montones. Como un barril lleno de pulpo vivo. Lo que era una canción escolar, cantada por los profesores y estudiantes de Hogwarts, parecía una especie de hechizo espiritual prohibido. Esta realmente es la canción de la escuela de Hogwarts. El corazón de Aris se estremeció. Sin embargo, al ver la conducta seria de Dumbledore y a otros estudiantes cantando, en serio, tuvo que aceptar la realidad de que esta era la canción de la escuela de Hogwarts.
Liz sintió que su conocimiento de Dumbledore todavía era demasiado deficiente. Cuando la última nota se desvaneció, los aplausos resonaron en el auditorio. Liz trató de consolarse. Era mejor tener una canción escolar que no tenerla. La letra de la canción no era mala, pero el canto no era muy consistente. Después de tal autoengaño, finalmente estabilicé mis emociones. Dumbledore también anunció que era hora de acostarse y que todos podían regresar a los dormitorios para descansar. Los estudiantes de cada casa se levantaron de la mesa con vacilación y se dirigieron a la sala común de sus casas bajo la dirección de sus respectivos prefectos. Una chica con cabello rizado a la moda y delicado maquillaje ligero se levantó del extremo de la larga mesa de la casa Slytherin y dijo en voz alta con voz clara: «Estudiantes de primer año de Slytherin, por favor síganme». Después de que todos los estudiantes de primer año se reunieron detrás de ella, lo sacó del auditorio. La sala común de Slytherin está escondida en las mazmorras del castillo, y espero que recuerdes el camino hacia ella. Querido Merlín, si un día me encuentro con un estudiante de Slytherin deambulando por las mazmorras buscando la entrada al salón, definitivamente le sugeriré al profesor Snape que agilice los procedimientos de transferencia por usted. Los estudiantes de primer año de Slytherin siguieron a la prefecta llamada Gemma Farley fuera de la sala del auditorio y a lo largo de las escaleras de mármol hasta el espacio subterráneo del castillo. El espacio subterráneo del castillo es extremadamente complejo, lo que le da a la gente una sensación de familiaridad como un laberinto, pero a los ojos de Liz, el camino aquí le resulta tan familiar que puede caminar con los ojos cerrados. En cuanto a que la infraestructura aquí sea así, ciertamente no es porque los 4 fundadores estuvieran ociosos y aburridos. Cuando Hogwarts se construyó por primera vez, además de ser una escuela, también cumplió un papel militar durante un periodo de tiempo. Era solo que a medida que los días se calmaban gradualmente, el propósito militar de la mazmorra se abandonó y olvidó gradualmente. Pero hasta ahora, las profundidades de la mazmorra del castillo seguían siendo áreas prohibidas, áreas verdaderamente prohibidas, el tipo de áreas prohibidas con barreras mágicas para evitar que ingresen pequeños magos traviesos. Gemma condujo a los estudiantes de primer año a un muro de piedra. Sangre pura. Cuando se pronunció la contraseña, la pared de piedra de la mazmorra de repente se agrietó en el medio y tembló hacia ambos lados, revelando 2 grandes serpientes entrelazadas. Después de que el muro de piedra se separó por completo, las grandes serpientes también aflojaron sus cuerpos enredados, formando un arco. La sala común de la casa Slytherin apareció frente a los nuevos estudiantes.